gracia. Es un placer, es una bendición muy grande la que Dios nos permite de poder estar en este su programa Tiempo de Gracia. Hoy, ¿verdad? Iniciando mes, estamos ya en el día 1 de julio del año 2021. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? De rápido. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice que por causa de los escogidos, los días serían acortados. Parece que acabamos de comenzar este año y ya pues pasamos a lo que es la segunda mitad de él. Pero damos gracias siempre a nuestro Dios porque Él nos permite, bueno, estar aquí en su programa. Quede que eso con nosotros. Creemos que Dios siempre tiene una palabra de bendición para nuestra vida. Recuerde que la palabra de bendición no es aquella que a veces siempre nos tiene que agradar o sentirnos bien en nuestras emociones al escucharla, sino que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil, ¿verdad? Es muy útil y que nos enseña, nos redarguye, nos exhorta y siempre es una bendición para nosotros. Entonces voy a la palabra de nuestro Dios esta mañana. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11, voy a leer unos versículos para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de Dios, en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Gloria al Señor. Vamos a quedarnos ahí. Que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos encomendamos bajo su cuidado, bajo su dirección. Le damos gracias esta mañana por este privilegio de poder estar proclamando su bendita palabra por estos medios. Gracias porque es misericordia, es amor inmerecido. Le damos gracias porque usted ha cuidado de nosotros, porque usted sigue siendo bueno, usted sigue siendo fiel. Muchísimas gracias. Ponemos en sus manos este tiempo. Ponemos en sus manos aquellos hermanos, hermanas que están sintonizando el programa. Oramos por los que están tristes, por los que están enfermos,
por los que están pasando por alguna crisis, se los presentamos. Mira aquel que está cansado, mira aquel que está frustrado. Te pedimos que le ayudes. Te pedimos, Dios mío, que no nos falte la fe en medio del proceso y que sigamos hacia adelante, porque estamos seguros de que no estamos solos. Estamos convencidos de que tú estás con nosotros, que tú vas delante como poderoso gigante. Gracias esta mañana. Gracias, mi Dios, por iniciar este mes. Creemos que tú tienes un plan, un diseño perfecto para los días que vienen. Somos suyos, le pertenecemos. Y usted tiene el control siempre, en todo momento. Le pedimos perdón siempre porque de una o de otra manera fallamos. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que necesitamos su perdón. Perdónanos por las cosas que hemos dejado de hacer, que debíamos haber hecho. Perdónanos por lo que no debíamos y lo hicimos. Restaura, sé propicio de nosotros que somos pecadores y que necesitamos que la sangre de Jesús nos limpie de toda mancha. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. El escritor de Hebreos habla de advertencia contra la apostasía. Apostasía es apartarse. Apostasía es dejar de creer, dejar de hacer lo que usted hacía, dejar de hacer lo correcto, de perseverar. Entonces, los versículos que hemos leído esta mañana son parte de esa advertencia contra la apostasía. Es decir, como cuando al pueblo de Israel le advertían contra el orgullo, que no se fuera, que no se fueran a olvidar de Dios. Aquí, para la iglesia de Jesucristo, hay una advertencia para no descuidarse, para no apartarse, pero también hay una exhortación, es decir, para ir a la madurez. Así como un día nacimos, pero luego fuimos creciendo según nuestra edad en el Señor, como esa iglesia, como el cuerpo de Cristo, nosotros debemos también ir hacia la madurez. O sea, debe haber crecimiento espiritual. Dice la palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Me recuerdo lo que
dice el apóstol Santiago, que debemos ser tardos para hablar, pero prontos para oír. Eso nos pasa a nosotros comúnmente, que somos muy prontos para hablar, pero somos muy tardos para oír. Dios no nos dio una sola boca, pero nos dio 2 oídos para que seamos muy prontos para oír, especialmente su consejo, la instrucción de Dios. No es fácil que a nosotros se nos esté enseñando, que pasa el tiempo y que no demostremos esa evidencia, que no demos ese fruto debido, demostrando con ello crecimiento y que vamos hacia la madurez espiritual. Dice la palabra: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, repito, el alimento que necesita el niño es uno. Pero cuando ya crecemos, ya no es el mismo alimento que requerimos. De igual manera, como iglesia, cuando iniciamos en los caminos del Señor, necesitamos esa leche espiritual, o sea, doctrina, lo básico, lo fundamental, o sea, los primeros pasos. Pero luego es necesario dejar de necesitar ese alimento de niño y comer alimento sólido. ¿Qué pensaría usted si su esposa le llama a comer, pero en la mesa coloca alimento para bebé? Al menos que se tratara de una broma. Pero yo estoy seguro que usted ya de viejo no come alimento de niño de 3 meses. Entonces, asimismo, en el Señor, dice el apóstol Pablo,
cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando fui hombre, dice Pablo, yo dejé lo que era de niño. ¿Cuál es el problema? Que esta es una palabra para la iglesia. O sea, la Biblia es el manual de instrucción para el cuerpo de Cristo. Y está diciendo el escritor, después de mucho tiempo y haber llegado, le dice, soy tales que necesitan leche, o sea, alimento de niño, doctrina básica. Y le dice, todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Así como en el ámbito natural, no es normal que alguien con 15 años de edad ande gateando y alimentándose con un pepe. Tampoco es normal que en la iglesia con 15, 20 años y sea carnal, esté todavía como en los primeros pasos, un niño espiritual, demostrando con creces inmadurez. Falta muchas veces poner de nuestra parte para ir al crecimiento, para alcanzar la madurez de la cual dice la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así como tenemos sentidos en lo natural, como el olfato, como el gusto, así también tenemos los sentidos del espíritu, los cuales hay que desarrollar para con ello ir demostrando, dando evidencia de que hemos alcanzado madurez. No podemos ser un fenómeno. Tenemos que crecer. ¿Sabe que cuando somos niños espirituales, por una cosita nada, estamos desanimados? Es más el tiempo que pasa desanimado, es más el tiempo que pasa y siempre está más o menos. No, hay que dejar atrás esos tiempos, esas niñerías espirituales. Por nada pierde la bendición, por nada pierde la paz. Por niño, por inmaduro.
y se conforma con cualquier comida. No, el que es maduro no se conforma con cualquier comida. Ese quiere alimento sólido, palabra que edifique, palabra fuerte, palabra profunda, de otro nivel, para la edificación de la iglesia. Continuamos después de... Déjenos ir cerrando esto. Al final tenemos algunos saludos, pero vamos a continuar hablando un poquito acerca de esto. Creo que es muy interesante, muy importante para nosotros que como iglesia tomemos una decisión firme, una decisión contundente a cada momento, de ya no ser esos niños de ya no ser una iglesia carnal. Decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en una de las iglesias de mayor tiempo, una iglesia grande, donde había todo tipo de don, ¿verdad? Esas habilidades dadas por Dios, ahí estaba. Pero le decía el apóstol Pablo, la iglesia le exhortaba, le hablaba de una manera fuerte, porque eran inmaduros. Le dice el apóstol Pablo en la primera carta: me he dado cuenta acerca de vosotros por los de Cloé, o sea, hermanos. Y no dice Pablo, me vinieron con chisme. No, es que la verdad es la verdad. Que hay entre vosotros, le dice Pablo, disensiones, hay pleitos, hay contiendas. Unos de vosotros dicen que son de Pablo, otros que son de Pedro, otros que son de Apolo. Estos eran apóstoles. Habían recibido algún tipo de guía espiritual por alguno de ellos. Entonces habían disensiones, habían pleitos, habían contiendas. Eso es señal de una iglesia inmadura, de una iglesia carnal. Entonces Pablo, un poquito más adelante, les dice: cuando fui a vosotros no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Le dice Pablo, porque no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque habiendo entre vosotros, le dice, pleitos y contiendas, le dice disensiones, le dice, no soy carnales y soy como niños. Ese es el asunto. De que no se nos pueda hablar como espirituales. Que no se nos pueda hablar en la palabra es ese alimento. Porque de repente no queremos salir de esa etapa de niños. No, el alimento es para crecer. El alimento que le van dando al niño, es más, no siempre desde que nace le dan el mismo alimento, sino que luego le cambian según los días, según las semanas, según los meses. Pero a veces el comportamiento nuestro como iglesia da mucho que decir. Y dice el escritor de Hebreos: por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez en fundamentos de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Doctrina básica. Siempre recuerdo que nos contaban cómo era que antes, para vender algún producto, lo hacían por medio de animalitos de aquí, de estos lados, iban a San Pedro, pero no era en carros, sino que en animalitos, donde les agarraba la noche, dormían y les ponían un alimento. Ese era el alimento para la ida y para la venida. Eso era un alimento conocido y que muchos saben de ello. Le decían totoposte. Era así como tipo de rosquilla. ¿Y qué es lo que le quiero decir? Que para comer ese tipo de alimento tiene que tener buenos dientes. Eso no era un alimento para bebés, era para adultos. Y yo creo que nosotros muchas veces es penoso que siendo de muchos años en el Señor andemos gateando espiritualmente. Déjeme decirle que hay gente que tiene mucho conocimiento, ha estado tiempos de preparación, discipulado de esto, discipulado de lo otro, estudios de esto, estudios de lo otro. Desde niño ha estado en la doctrina dominical. Sus padres quizás siempre han sido cristianos. Y él o ella personalmente llevan mucho tiempo en el Señor. Quizás tiene cargos, responsabilidades, liderazgo. Pero ¿sabe qué? Es inmaduro. Es como niño. Y ese comportamiento, eso es como estar patinando. En el Señor debemos ir a la madurez, a la plenitud en Cristo. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es tiempo de crecer. Es tiempo de que la palabra haga efecto en nosotros. Usted y yo, como iglesia, que ya tenemos un buen tiempo. Mire que a veces entre más tiempo tiene de perseverar, como que más rebelde se vuelve uno. Como que entre más sabe, como que más difícil es tratar con uno. Tanto sabe que hasta se acomoda. Tiene tanto conocimiento, pero no lo pone por obra. Dice Santiago que no hay que ser oidores olvidadizos de la palabra, sino que debemos ser hacedores
usted y yo que tenemos mucho tiempo de estar quizás en la iglesia, yo estoy seguro que hemos escuchado enseñanzas, predicaciones de cada uno de los libros de la Biblia. Estoy seguro que se nos ha hablado de obediencia, de perdón, de amor, de fidelidad, de agradecimiento. Todo eso, todas esas palabras son semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón. Pero ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está ese fruto de sincero arrepentimiento? ¿Dónde está ese fruto de cambio? ¿Dónde está esa evidencia de transformación en nuestra vida? Por eso Jesucristo dijo que gran parte de la semilla no da fruto. Y siempre la semilla, que es la palabra de Dios, siempre será buena. El problema es la tierra. El problema somos nosotros. Si usted se fija, el enemigo puede luchar para que usted no se congregue, para que usted no vaya al evento, para que usted no vaya a la casa de oración. Pero cuando no logra evitar que usted vaya a escuchar esa palabra, él sigue insistiendo, porque el propósito es que esa palabra no dé fruto. Mire, hay personas que en el mismo mensaje están va de platicar, recibiendo llamadas, escribiendo mensajes, regañando al esposo, a la esposa, a los niños. Hay gente que con mucho tiempo en el Señor no ha podido dejar esa costumbre de llegar a medio culto, de llegar a media reunión. Siempre dice, me agarró la tarde. Mire que esa tarde es malilla. Siempre le agarra. Me pregunto yo, ¿por qué hay algunos hermanos que si se va a hacer aseo, que si se va a orar, que si se va a ir a hacer cualquier actividad, porque no le agarra la tarde? ¿No será más bien falta de disciplina, falta de pasión? No es que le agarra la tarde, no es que no le queda tiempo, no es que verdaderamente no pudo o que siempre surge algo. Es una falta de decisión, de determinación. Dice la palabra, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Es que hay gente que tiene por costumbre solo ir los domingos. Hay gente que no ha podido dejar eso de estar en el chisme. Ahí está chineando esos celos, la envidia, el orgullo, la arrogancia, la prepotencia.
No, la palabra del Señor dice a nosotros como hijos, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En el Señor nos autoliberamos. Ya no tenemos que ser como niños que ayúdenme aquí, que no sé cómo es esto que hay. No. Dice la palabra, debiendo ser ya maestros, o sea, debiendo estarle enseñando a otros. Debiendo ser un canal de bendición para otros. Más bien a veces el que viene llegando le da grandes lecciones. Llega con esa pasión, mire, como no, él, ya le digo, mire, el viejo tiene un montón de mañas. Ha vuelto a agarrar como el mundo y se lo ha echado encima. El nuevo, debajo del agua, ahí va. Nosotros, dice, no se puede. Ya se arruinó el tiempo. ¿Quién dice que porque esté lloviendo está malo el tiempo? Que tenemos que ser sabios, tenemos que saber que si va a llover debemos prepararnos con tiempo. Todo tiene su tiempo. A todos y cada uno de nosotros nos da Dios 24 horas. Lo que pasa es lo que hacemos. El tiempo que utilizamos para cada una de las actividades. Repito, dice la palabra, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es tiempo de crecer. Es tiempo de madurar. Dejemos lo de niño. Dejemos la desobediencia. Dejemos la incredulidad. Dejemos la rebeldía. Dejemos el orgullo. Sometámonos los unos a los otros. Sometámonos a Dios. Ya no seamos rebeldes. Ya no estemos culpando a los demás. Cambiemos. Somos carta leída. Por eso mucha gente, por nuestro testimonio, por nuestro comportamiento, por eso mucha gente no va, porque no es por asunto de la Biblia, es por asunto nuestro. Que la gente bien hecha de ver nuestra desobediencia, nuestro descuido, nuestra inmadurez. Los vecinos bien escuchan a los hermanitos peleando, discutiendo. Bien escuchan a los hermanitos en el chisme, en las contiendas. Bien no escuchan hablando del otro hermano. Eso es inmadurez. Eso es carnalidad. Si hay gente que acostumbra a irle con chismes a su casa, dígale, a mí no me venga a ensuciar acá. A mí no me traiga basura del diablo. Podemos madurar, podemos cambiar, podemos mejorar con la ayuda del Señor. Un saludo para la hermana Marbeli Asturias, Iris Manuel, Bueso Antonio, López Yolanda, Francisco Antonio, Rosalina Celaya, Reino Vázquez. Saludo para la hermanita Reina Campos. Dice, Dios le bendiga, Pastor Marvin, hermosa enseñanza, es la verdad. Somos indiferentes a la obra de Dios. Así es. Dios le bendiga, hermano Marvin, dice hermano Reino Vázquez, hasta el Pacayal. Dios bendiga la vida, hermano Reino, padre de nuestro hermano William.
¿verdad? Dios bendiga al hermano Reino, su esposa, sus hijos, sus nietos, ahí en el Pacayal, ¿verdad? Siempre adelante con Jesucristo. Recuerde, hay que dejarlo de niño. Hay que ir a la madurez. Hay que ir a la madurez. Y desarrollar esos sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Usted no va a la casa de oración para que le digan cómo anda. Usted tiene Espíritu Santo como cristiano. Conoce la palabra. Usted bien sabe cómo anda. Gloria al Señor. Quiero hacer un saludo muy especial y para ello quiero poner un poquito esta canción de cumpleaños, un año más. Saludar de una manera muy especial a nuestra hermana María Lía Bueso hasta la colonia Bella Vista, que está de cumpleaños el día de hoy, ¿verdad? Vamos a dejar esta canción de cumpleaños, un año más, con ella saludando a nuestra hermana María Lía Bueso, que está de cumpleaños. Hermana María Lía, le amamos en el amor del Señor, ¿verdad? Deseamos que Dios le siga ayudando, le siga dando fuerza, le siga dando fortaleza y le ayude a seguir hacia adelante. Le amamos en el amor del Señor. Hoy en el día de su cumpleaños, hermana María Lía, le saludamos en nombre mío, en nombre de mi esposa. Le saludamos, le deseamos hoy que pase un feliz cumpleaños.